Bueno, aquí decíamos recién, digamos, respondiendo a una pregunta, la prudencia, digamos, supone como una escala de descenso. Podríamos, para tener en cuenta en esto, podríamos tener en cuenta que en el acto moral se dan varios pasos. Lo primero está la sindéresis. La sindéresis es lo que en el aspecto, en el orden de la especulación, del conocimiento especulativo, sería el conocimiento de los primeros principios, es decir, la inteligencia. La sindéresis es el conocimiento de los primeros principios en el orden del obrar. El primer principio de todos, hay que hacer el bien y evitar el mal, y lo que deriva inmediatamente de ello, es decir, los fines de las virtudes morales. Es el conocimiento más alto y más evidente, que de alguna manera va a iluminar desde arriba todo el obrar moral del hombre. Aquí sí, esta es una virtud intelectual, es una virtud en el orden de lo necesario, es una virtud especulativa. De la sindéresis que ilumina el obrar moral, nace lo que podríamos llamar la ética filosófica y teológica, o la ciencia moral. O sea, estos principios empiezan a aplicarse, pero a aplicarse todavía de una manera universal. Los 10 mandamientos, por ejemplo, estarían acá. Hacer el bien y evitar el mal. Acá sería no robar, no mentir, no matar. Pero la ciencia moral todavía está en un terreno de conocimiento especulativo. Hay un tercer paso, que es lo que podríamos llamar la casuística, sobre la cual nos vamos a detener porque se habla mucho después, se habla mucho y a veces no se sabe bien qué es. A veces se habla de la casuística para criticar solamente, y merece muchas críticas, por lo menos como se le enfocó en los últimos 3 siglos en la enseñanza de la moral. Decíamos en la introducción general que la moral a veces fue reducida a la casuística. Se quería una moral práctica. Entonces se entendió la moral durante mucho tiempo no en la visión tomista, el hombre que retorna a Dios, sino que se le entendió a la moral como una enseñanza para preparar confesores que tuvieran resueltos todos los problemas. La casuística es lo que uno puede encontrar en los manuales, que eran muy abundantes, que se llamaban casus conscientia, es decir, que exponían los casos prácticos y exponían la resolución de esos casos prácticos. Hay uno, creo que es el del teatino siciliano Diana o el jesuita Azor, que llega a exponer 20.000 casos de conciencia con sus respectivas resoluciones. Es lo que uno puede encontrar a veces en los manuales de moral cuando traen aplicaciones o resoluciones de casos concretos. No es, ya digo una cosa para despreciarlo, es útil. Incluso cuando uno prepara un examen de audiencias, tiene que usar de la casuística, es decir, pone casos concretos, pero esos casos concretos, en primer lugar, son imaginarios, no es el caso real. Caso imaginario, que puede parecerse a muchos casos reales, ¿cierto? Y por eso ayuda. La casuística es positiva si se la usa como un ejercicio de la prudencia. Pero si uno quiere con la casuística tener en teología moral todo resuelto, de modo que el día que se sienta en el confesionario no tenga ningún problema, y venga una persona y le diga, padre, y uno dice, caso 15.374, mire, su solución es esta. No funciona. Yo a veces pongo una comparación. Si uno tiene una guía de teléfono, y pongamos la guía de teléfono de Buenos Aires, que vienen 2 tomos así de gordos, uno puede hacer 2 cosas. La primera es tratar de aprenderse de memoria la guía de teléfono, que como decía uno es una novela con muchos personajes pero poco argumento, entonces es bastante aburrida.
aunque tuviera una memoria de elefante y se la aprenda, no sirve para nada, porque el año que viene cambiaron algunos teléfonos y el tipo tiene que empezar de vuelta. Eso sería la casuística, querer todo, tener todo solucionado de antes y todo aprendido. Entonces, si eso no funciona, resulta que se encuentra un caso, pero eso no lo vi en clase. No, todo lo que enseña en el seminario no sirve, porque te aparecen casos que no los vimos en clase. En cambio, la otra forma de usar la guía de teléfono, ¿qué es? Es más simple, hay que saber el abecedario y saber cómo se busca una cosa en la guía de teléfono. Entonces no necesito saberme todos los números de memoria, la agarro, la busco y la encuentro. Digamos, eso sería la prudencia. Lo otro es la casuística. Después volveremos sobre esto porque, como decía, es importante. Es un caso concreto, como suelen plantear en los manuales de moral, en los casos de caso de conciencia, pero con personajes imaginarios. Titius, Avocatus, se encuentran en esta situación, y Caius, su cliente, etcétera. Llegan hasta lo concreto, pero un concreto que podríamos decir todavía abstracto. En cambio, aquí el último paso es la prudencia. La prudencia se encuentra enfrente a esta situación, a este hombre concreto con sus circunstancias concretas, con su psicología concreta, que tiene que decidir aquí y ahora en un caso que no es teórico, sino que se le presenta realmente. Es decir, es un descenso, digamos, es un descenso hasta lo último, hasta el hombre y hasta su circunstancia moral, con todos los datos y detalles que tiene. Esto, ya digo, puede parecerse, pero existe en un libro. En cambio, esto existe en la realidad. Es el hombre en sus circunstancias particulares. Esto podrá tener todo esto en cuenta. Ciertamente la prudencia está en la razón práctica, pero actúa iluminada por la sindéresis. Y si uno tiene ciencia moral, es decir, conoce la teología moral, tiene un conocimiento de los principios que lo puede ayudar para ser prudente. Y si uno ha hecho gimnasia con una casuística más o menos decente, puede ayudar a la prudencia. Pero la prudencia ocupa un lugar uno y único. Podríamos decir que tiene una mirada hacia lo alto, es contemplativa, pero luego de mirar los principios, mira a las circunstancias concretas. Eso es lo que señala en el artículo 3. Decíamos, primero va a determinar, la prudencia pertenece no a la voluntad sino a la razón. ¿Pero a qué razón? ¿Basta conocer los principios? No, a la razón práctica, no a la razón especulativa. Y aquí, digamos, en el artículo 3 da todavía un paso más. Si la prudencia conoce los singulares, es decir, las circunstancias concretas del hombre concreto en este momento determinado. La razón práctica puede considerar las acciones que hay que hacer, que hay que realizar, de un modo más general. Aquí se afirma que es necesario llegar hasta los singulares. ¿De qué manera? Hay una palabra clave, es por la aplicación de los principios universales a las circunstancias particulares. Mirada hacia lo alto, principios universales. Mirada hacia abajo, circunstancias concretas. Este principio tengo que aplicarlo aquí. Es decir, tiene que iluminar esta opción concreta. Es propio la prudencia, no solo la consideración racional, sino la aplicación a la obra, que es el fin de la razón práctica, pero no se puede aplicar una cosa a otra sin conocer ambas. Esto es, lo que se aplica, los principios, y aquello a lo cual se aplica. Las acciones, a su vez, se dan en los singulares. Por tanto, el prudente necesita conocer los principios universales de la razón y los particulares en los cuales se da la aplicación. Es decir, uno podría caer en algo puramente teórico o uno podría caer, por desconocimiento de los principios, en un empirismo. Es lo que se llama, por ejemplo, la moral de situación a la que hacía referencia Pío XII,
que estuvo de moda y que influye actualmente, es una de las formas de subjetivismo moral con las cuales nos encontramos, decía, no se puede hablar de principios, ni siquiera se puede hablar de una naturaleza del hombre. Para el juicio de la acción moral hay que tener en cuenta al hombre y a sus circunstancias. Y cada uno tiene que decidir ahí de acuerdo a la circunstancia en que se encuentra. Pero prescindiendo de los principios de la naturaleza humana, de la iluminación superior. Es una moral que lleva a una destrucción de la moral, es decir, lleva a un subjetivismo total. Yo me encuentro en esta circunstancia, hago lo que me parece que es bueno para mi persona y para mí, o para el otro, pero no iluminado desde arriba. Y lo otro sería la cosa teórica. Es lo que tiene muchas veces que cuidar el confesor, ¿no es cierto? Cuando se encuentra con la persona concreta, con el pecador concreto. Si una cosa es el principio, es el pecado, y otra cosa es el pecador. Si uno habla sobre el aborto, uno puede decir el aborto es un crimen abominable, el médico que hace un aborto es un tipo que reniega del juramento hipocrático y traiciona su profesión, la madre que aborta es asesina de su hijo, etc. Pero cuando uno se encuentra en el confesionario con una pobre mujer llorando que dice, hice un aborto, bueno, ese es el momento de la misericordia. No digo que no tenga que decirle la felicito, señora, no, pero uno tiene que tener en cuenta las circunstancias, el arrepentimiento, los atenuantes que puede haber habido. Es el momento de la misericordia. Uno no puede traicionar el principio, decirle está bien, pero uno puede ver en ese pecador, digamos, cuáles son sus límites. ¿Cuáles son sus límites? A veces, sobre todo en gente muy humilde, y padre, es que el médico me dijo que no tenía más remedio que hacerlo, yo no quería, pero, y a veces para mucha gente la palabra del médico es casi como si fuera un juicio moral, no lo es, pero esta persona creyó que podía ser así, y a lo mejor lo hizo contra su voluntad, en fin, es decir, lo señalo porque hay que tener en cuenta las dos cosas. Uno no puede dejar de lado los principios, lo dice Pablo VI en la encíclica Humanae Vitae. Dice, no disminuir en nada la verdad es una forma eminente de caridad. Eso, no rebajar la verdad. Pero al mismo tiempo la misericordia, la consideración de este pecador concreto, de sus limitaciones, de su ignorancia, de las presiones que pueden pesar sobre él, que puede a lo mejor disminuir la gravedad del pecado, en algún caso incluso hasta eliminarlo. Las dos cosas. Y la clave, aplicación. Así funciona la prudencia. Hay una objeción en la cual me detengo porque es importante, y es la objeción segunda. Los singulares son infinitos, y como tales no pueden ser comprendidos, es decir, abarcados por la razón. Luego la prudencia no versa acerca de los singulares. Y Santo Tomás responde aquí, y en el artículo 9, solución segunda, por el hecho de que la infinidad de singulares no puedan ser aprendidos por la razón, se sigue que, si alguno tiene la edición de la Suma, corregir horrible traducción o recurrir al latín. El latín cita Sabiduría 9:14, incerte providencie nostre, es incierta nuestra prudencia. El Gilún que hizo la traducción acá, se ve que agarró alguna Biblia que no tenía nada que dice, son inseguros los pensamientos de los hombres. Otra traducción, pero hay que usar la Vulgata, pues la Vulgata dice providencia, si no, no tiene sentido poner esa cita ahí. Se sigue que es incierta nuestra prudencia, como dice la Escritura. La experiencia, no obstante, reduce los infinitos singulares a algún número finito de casos que suelen darse la mayoría de las veces. Si bien las acciones humanas nunca se repiten como calcadas en un molde, pero normalmente el hombre obra de esta manera. Por tanto, es posible prever, cuyo conocimiento basta para constituir prudencia humana. Es decir, la prudencia humana tiene sus límites, pero sin embargo es posible prever, ser prudente. En la cuestión 52, artículo 1, solución primera, donde habla del don de consejo, completa esto de una manera muy linda. Dice, ¿cómo
porque los singulares son infinitos, la prudencia humana es falible, Dios nos ayuda con el don de consejo, porque Dios sí conoce todos los singulares. Es decir, que la prudencia infusa, unida a la acción del Espíritu Santo en el don de consejo, es lo que puede llevar a uno a superar de alguna manera esa incertidumbre de la prudencia humana. Por eso, volviendo al caso que señalaba recién, el del confesor, es muy importante que uno, por más que sepa moral, no se confíe en sí mismo, no confíe en uno mismo. Es decir, que cuando se sienta a confesar, y cada vez que uno se sienta a confesar, pida la iluminación del Espíritu Santo, que sea Él el que actúe a través de nosotros. La experiencia reduce los infinitos singulares, hace referencia a la experiencia. Y esto nos lleva a la solución tercera. El sujeto principal de la prudencia es la razón práctica. Pero aquí pone Santo Tomás que la prudencia no reside en los sentidos externos, sino en los internos, a los que completan la memoria y la experiencia para juzgar prontamente de los particulares. Y como lo señala Santiago Ramírez, página 47 a 50 de su libro, dice: la cogitativa es también sujeto de la prudencia. No por igual, porque una virtud no puede estar en dos potencias al mismo tiempo. Se encuentra principalmente en la razón práctica, pero de una manera auxiliar en la cogitativa. Si ustedes recuerdan estos dos elementos, en los animales se da la estimativa, por la cual el animal capta algo que va más allá de los sentidos. Cuando la oveja ve al lobo, sus sentidos externos, ¿qué es lo que le muestran? La parte física del lobo, pero ella lo percibe como enemigo. O cuando viene un corderito que no es de ella y ella lo rechaza, ella percibe que no es su hijo. Es decir, en el animal hay un conocimiento, una especie de intuición ahí que conoce más allá de lo meramente sensible e inmediato. En el hombre esto está penetrado por la razón y se llama cogitativa. Y tiene mucha relación con la experiencia. Es decir, la experiencia como recuerdo fiel del pasado ayuda a la prudencia. Y esa experiencia no se da necesariamente en el tipo que sabe ciencia moral. Se puede dar a veces en personas muy sencillas, pero que tienen una especie de intuición natural de lo que está bien y de lo que está mal. Ahí es donde está la función de esa estimativa humana que es la cogitativa. Es el tipo de experiencia que a lo mejor sin tanta teoría tiene por memoria del pasado un conocimiento casi intuitivo de las cosas. Esto se da muchas veces en las profesiones humanas. A veces se encuentra enfermeros que en algunas cosas saben más que los médicos, por experiencia. Uno encuentra presos viejos y con experiencia que saben más que los abogados jóvenes. Discúlpeme, doctor, usted sabrá, pero a mí me parece que acá tenemos que hacer entrar el artículo 20 porque con esa la sacamos condicional, ¿no? Y el abogado joven tiene toda la teoría, pero el preso tiene la experiencia. Entonces sabe que si el abogado lo defiende a su manera, lo va a mandar adentro. No, apliquemos esto y salimos. Es decir, conoce por experiencia. Me contaba una vez un tipo que estudiaba matemáticas que hablando con un jugador de oficio, de profesión en juegos de azar, hablando sobre los números que pueden salir en los dados, el tipo le decía, el 7 tiene una caída más. Y este le dice, ¿por qué? Y no sé, pero tiene una caída más. Y me decía, si uno lo saca por cálculo de probabilidades, es exacto, tiene una caída más. Es decir, es más probable que salga un 7 que un 5 que un 6 por las combinaciones. El 7 tiene una pequeña ventaja, pero no es tan simple de pescarlo ni de probarlo. Me acuerdo cómo era, pero no lo voy a hacer acá. Lleva tiempo. Y este otro lo sabía por intuición, no lo sabía explicar, lo sabía por experiencia, lo sabía por estimativa. Esa estimativa puede ser un auxiliar importante para ese descenso a lo práctico, para ese descenso a lo concreto.
En esto decía que me voy a detener un poco en el tema de la casuística, porque es un tema fundamental en moral y con muchas aplicaciones concretas. Voy a señalar alguna cosa de Piper. Cuando leo alguna de estas cosas de Piper no eximen de la lectura del tratado. Voy a leer algunas nomás, donde hace falta. En la página 51, prudencia como mandato, la inseguridad de la decisión. Primer punto. Incerta providencia nostra. En este punto, la acción concreta, cobra neto relieve el elemento de inseguridad y de riesgo que entraña toda decisión moral. En las resoluciones o actos de imperio de la prudencia, esencialmente referidos a lo concreto, falto por sí de necesidad y no existente aún, no encontraremos la seguridad de que se hospeda en la conclusión de un raciocinio teorético. Tal es la ilusión o el error latente en la sobrevaloración de la casuística por parte de los moralistas, querer tener todo resuelto de antemano. A la tesis de que la resolución de la prudencia, virtud intelectual, ha de poseer la certidumbre de la verdad, Santo Tomás de Aquino responde con estas palabras: la certeza que acompaña a la prudencia no puede ser tanta que exima de todo cuidado. Palabras que encierran la profundidad de la vida. Es inútil que el hombre espere ni aguarde para emitir la conclusión del imperio al momento de contar con la certeza teorética de una conclusión que fuerce a su sentimiento. Jamás alcanzaría a decidirse ni a salir del inconcluso estado de lo irresoluto, a no ser que se diese por satisfecho con dejarse llevar por una certeza cuya forzosidad no fuese más que ficticia. El prudente no espera certeza donde y cuando no la hay, ni se deja tampoco embaucar por las falsas certezas. Quieren una aplicación práctica. Las dudas en la vocación a veces. Tipos que dudan en la vocación porque no recibieron al ángel Gabriel con un telegrama de Dios que le decía tenés que ser cura. Hay tipos que quieren resolver dudas vocacionales con una certeza de tipo matemático o metafísico. Y viven angustiados porque siempre hay un pedacito que queda sin respuesta, una cosita que no podemos pedir en las opciones humanas una certeza de tipo matemático o metafísico. Otra aplicación concreta de esta incertidumbre que a veces se hace angustiosa, el escrupuloso, el tipo que se ve o por su psicología psicasténica que lo inclina al escrúpulo o porque pasa por un periodo de tentaciones o de prueba permitido por Dios, quiere resolver los escrúpulos demostrándose a sí mismo con una certeza absoluta de que no he cometido pecado. No, yo me acuerdo que me lo confesé porque fue aquella vez que estuve en tal lado y yo le dije así, el cura me dijo, lo cual quiere decir que me entendió. Me quedo tranquilo. Sí, pero ¿y el otro? Quiere la certeza absoluta. Acuérdense el del cura que estaba consagrando y tenía escrúpulos acerca de la intención de consagrar y decía volo consecrare, y le entra el escrúpulo volo de vis, non de volare. Es decir, jamás se resuelve ni se cura una conciencia escrupulosa buscando una certeza absoluta de tipo intelectual. Jamás. Porque ni siquiera tenemos, mal que le pese a Lutero, y esa era la angustia de Lutero, la angustia tremenda de Lutero, Lutero quería tener la certeza absoluta de la salvación. Y eso lo lleva a la angustia, a una angustia que, como dice Roland Dalvier en Le Langage de Lutero, un libro sobre la relación especie de psicoanálisis, dice, si Lutero no hubiera encontrado su teoría de la justificación, donde busca una certeza sensible de la salvación, de sentirse predestinado, se hubiera vuelto loco. Es decir, vivía en la angustia de estar predestinado para la condenación. Y nosotros sabemos, y eso se ve en el Tratado de la Gracia, que no podemos tener la certeza
ni metafísica ni matemática de vivir en gracia. Pero habitualmente basta con ¿qué? Basta con una certeza moral para vivir tranquilo. Uno no vive angustiado diciendo estaré en gracia. No está... O sea, esa tesis teológica me tiene que llevar aquí a la humildad, pero no a la angustia. Nunca jamás se elimina una situación escrupulosa buscando el tipo de certeza especulativa. Nunca. Aparte porque el escrúpulo no está en la inteligencia. Se disfraza con argumentos, pero está en la sensibilidad. Incerta providencia nostra. O sea, es la limitación de la condición humana, a menos que esa gracia, el don de consejo, nos ilumine. Fíjense, digamos, lo hago medio a propósito, o sea, estamos en el plano, es la aplicación, o sea, estamos en el plano de los principios, razón práctica, razón especulativa, ping pum, pero todo esto tiene enormes consecuencias en el orden práctico. Recién le señalé dos, esa de la casuística, el confesionario, y la otra, la de este tipo de certeza. Otra cosa más importante, no sé si la terminaré ahora, pues un poquito más larga, moralismo y casuística. Ya hemos definido la casuística. Y hemos dicho que la tragedia de la teología moral en los últimos siglos fue aferrarse a la casuística. Tiene elementos positivos, ojo, sepamos también en esto distinguir. A veces uno tiende a juzgar, y es parte de lo que decíamos recién, tiende a los juicios en blanco y negro. Yo no puedo tirar toda la casuística al diablo, porque lo estaría tirando al diablo a San Alfonso Ligorio y a muchos otros santos que se formaron en eso. Es decir, a veces uno tiene que ser capaz de hacer una crítica, pero sin que eso signifique que tiene que tirar a la basura ese autor. Un autor puede tener a lo mejor sus limitaciones, pero puede tener mucho positivo, como lo tiene Ligorio. Lo que digo está en que fue mal usada. O sea, una moral que lo primero que quería era, y lo único que quería era, poder determinar esto es pecado, esto no es pecado, cómo se determina, cómo puedo tener la seguridad, cómo puedo aprender en memoria todos los casos para tener... Hay una manera de enseñar la moral, páginas 61 y siguientes, que guarda estrecha relación de afinidad con el voluntarismo, pero con frecuencia es tenida por típicamente cristiana. Esa manera falsea la conducta ética del hombre, viendo en ella una suma incoherente de prácticas de virtud y obligaciones positivas y negativas aisladas, con lo cual se despoja a la acción moral de sus raíces en el suelo nutricio del conocimiento de la realidad y de la existencia viva del hombre vivo. Semejante moralismo no sabe o no quiere saber y sobre todo impide saber que solo es bueno lo que se adecua a la esencia del hombre y de la realidad. Que esta adecuación no muestra su fulgor en otro cielo que en el de la prudencia y que por consiguiente la realización del bien es algo por completo diverso del cumplimiento meramente fáctico de un precepto que se impone desde la oscuridad de un arbitrio poderoso. ¿Qué sentido tendrían para ese moralismo las siguientes palabras del doctor universal de la Iglesia? Si el apetito concupiscible fuese templado y faltara la prudencia, la razón, esa templanza no sería virtud. O lo que dice Anzoátegui por ahí, si yo fuera Dios suprimiría por un tiempo el 6º mandamiento a ver cómo hacen las monjas para santificarse. O estas otras de Gregorio Magno. Si las restantes virtudes no alcanzan su fin de acuerdo con la prudencia, en modo alguno pueden ser virtudes. Pero la prudencia no es otra cosa, como repetidas veces hemos indicado, que el conocimiento directivo de la realidad. Por este conocimiento es o no es alumbrada la buena acción. En el imperio de la prudencia se realiza la configuración del deber por el ser. A través de este acto, el conocimiento verdadero de la realidad alcanza en la realización del bien su perfección última. El hombre lleva a la práctica sus buenas acciones cara a la realidad. La bondad de la operación humana singular descansa en esa refundición a que es sometida la verdad de las cosas reales. Verdad que ha sido antes lograda y recibida mediante la consideración de la propia realidad, ipsa res. Y nuevamente el tema de esta objeción. Las realidades que circundan a la acción concreta son de una variedad casi infinita.
y sobre todo el hombre mismo, y en ello se diferencia del animal, es una esencia apta para realizar múltiples y diversas actividades. Justamente por su rango ontológico goza el alma de una disposición estructural que le permite referirse a una pluralidad sin fronteras. De ahí que el bien humano posea margen para variar de múltiples maneras, según la constitución en cada caso diverso de las personas y las distintas circunstancias de tiempo, lugar, etc. Todo esto influye, más en algunas virtudes, como puede ser la templanza, por ejemplo. No es lo mismo el comer o el beber en una persona que en otra, no es lo mismo lo que puede comer un niño que lo que puede comer un tipo que trabaja en el campo empleando bolsas bajo el sol. No es lo mismo la castidad en un casado que en un soltero. No es lo mismo la castidad en una persona de violentas pasiones que la castidad en un viejo donde esas pasiones están apagadas. Y así en una serie de cosas. El justo medio es muy variable, por eso la prudencia. Por eso no se pueden fijar las cosas así tan fácil. No es que cambien los fines del obrar ni fluctúen sus direcciones fundamentales. Cualquiera que sea la constitución de la persona o la circunstancia, de tiempo, de lugar, seguirá siendo vigor la obligación de ser justo, fuerte y templado. Pero la forma concreta de cumplir ese deber inmutable puede emprender innumerable diversidad de caminos. Podemos afirmar de las virtudes morales, justicia, fortaleza y templanza, que cada una de ellas se realiza de múltiples formas y no de la misma manera en todos. En la Suma Teológica se nos dice que en los asuntos humanos las vías que conducen al fin no están determinadas, sino que se diversifican de múltiples modos conforme a la diversidad de negocios o personas. El fin está templado, justo, fuerte, pero los medios al fin, que es donde entra la prudencia, no están. Los tengo que ir inventando, es decir, descubriendo en cada momento. De la muy humana aspiración a la seguridad de lo cierto, a la claridad de las visiones panorámicas y a lo determinado y exacto en las demarcaciones, no pudo menos que nacer el intento de ordenar el impreciso caos que representan las innumerables formas posibles de realizar el bien, habilitándolo para ser integrado en un sistema de conjunto, determinado en longitud y latitud por los grados de una medición racional y abstracta. Fruto de tal intento es la casuística, ese capítulo no raras veces considerado el más importante de la doctrina moral, que tiene por objeto la construcción, análisis y valoración de casos concretos. Es lo que les decía al principio. Eso es algo que se nota como algo instintivo, la tentación de la casuística. Yo les decía, mientras uno está en el orden de los principios, mientras más abstracto, por más que estén más cerca de Dios, no encuentra tanto interés como si baja a la solución de casos concretos. Es una tentación natural, ese querer tener todo resuelto por anticipado. Hemos de reconocer que el mofarse por anticipado de la casuística sin pararse a examinarla al tiempo que se entona el himno heroico de alabanza al carácter de indeterminabilidad y riesgo de la decisión moral concreta resulta muy fácil. Máxime cuando los que así se sonríen jamás pasaron por el trance de tener que enjuiciar, por modo que nos dista mucho del judicial, la conducta moral concreta de una persona determinada. Pues no es un azar el hecho de que la casuística proceda de la práctica jurídica, ni tampoco la circunstancia de que haya surgido como medio auxiliar del confesor. Pero reconozcamos también que la casuística no logra rebasar esa zona de riesgo constitutivo, que pende amenazador sobre toda aspiración del hombre a la seguridad. Y lo grave no es que en esta fase terrenal de estar en camino no le sea posible a esa aspiración alcanzar una satisfacción definitiva, sino el que sin desviarse de su más íntima dirección y por su propio peso natural, pueda degenerar en una rigidez inhumana que contradice la esencia misma del hombre, sujeto de tal aspiración. Y este riesgo de la conversión a lo inhumano es por fuerza tanto más serio e inminente cuando más inmediatamente afecta esta aspiración de seguridad al centro de donde nacen las decisiones de la persona espiritual. ¿Quiere un ejemplo? El fariseísmo. ¿Qué era la característica de los fariseos? Todo medido.
lleva la camilla en sábado. Es que el que me curó me dijo, te curó, pero está prohibido llevar la camilla, entonces no puede venir de Dios. Es decir, esa era la mentalidad de la casuística. Cuántos pasos se pueden caminar, etcétera. Y si uno mira en los talmudes modernos, los judíos religiosos ortodoxos, Rulito y Gorrito, y se han seguido eso, y han seguido con aplicaciones modernas. Se puede comer el huevo de una gallina puesto en sábado. Se puede fumar en sábado, fumar sí, pero encender el cigarrillo no, porque eso equivale a encender la lumbre, y encender la lumbre es pecado, está prohibido. Esa es la mentalidad del fariseísmo. Y no nos riamos demasiado porque ese fariseísmo se coló en la moral cristiana, cuando se ha tratado de esas superdeterminaciones. La primera reducción del ayuno eucarístico, que antes era desde las 12 de la noche no se podía tomar ni agua, y cuando era así la gente lo cumplía, a nadie se le ocurría excusarse. En cambio era bien, padre, comí un chicle hace 5 minutos, no podría comulgar. Bueno, la primera suavización fue 1 hora para líquidos, 3 horas para sólidos. Tiempo de Pío XII. ¿Qué hizo el moralista, fariseo y casuístico? ¿Y el yogur? Si uno lo mira en la disciplina, que guiaba el ayuno, el ayuno eucarístico, la asistencia a misa, para los sacerdotes la celebración de la misa, todas las rúbricas que por ahí estaban indicados, esto bajo pecado mortal, esto bajo pecado venial, si se equivoca acá pecado este, pecado el otro. Muchas veces la escrupulosidad venía por ahí. Tipo que estaba celebrando misa y por ahí decía, hay otro pecado mortal más. Rezaba el breviario, como si uno, ¿qué te pasa? No, porque si me salto una hoja es pecado mortal, me salté un salmo, pero fíjate el número de página. ¿Y si hay un error de imprenta? Ojo, son casos reales, El trabajo en domingo, esa maldita palabrita que había entrado, y no se pueden hacer trabajos serviles. De modo que un empleado de oficina que estaba sentado detrás de una máquina de escribir en una oficina oscura toda la semana, el fin de semana no podía agarrar una pala y cavar los rosales o pintar la puerta en la casa porque era pecado mortal. Cuando ese tipo no estaba trabajando, estaba descansando. En cambio, el empleado bancario o el contador se podía llevar los libros a la casa y pasarse el domingo entero trabajando arriba de los libros para ganar plata, pero eso no era trabajo servil. Y así uno podía ejemplificar muchas otras cosas que el ayuno, uno podría irse un viernes de Cuaresma, como eran los quinchos del Thompson en Paraná, y comer 7 platos de pescado, es decir, ayunamos, cumplimos con el ayuno del viernes, pero y la penitencia, ¿no? O sea, se perdía el espíritu por eso, es eso que señala aquí, ¿no es cierto? Por eso digo que es, bueno, a domani. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios que recibimos de tus manos, que vives y reinas por los siglos de los siglos.